familias preparadas para la venida de Cristo. Oren por mí en sus corazones y vamos a tratar de hablar sobre este tema en esta mañana. Un tema que cuando se trata de la familia es bastante comprometedor y todos somos responsables sobre eso. Bendigo la vida de nuestro hermano Pastor Israel Jiménez, Margarita. Son íconos, ¿verdad? De aquí, de la central. Después también de recorrer, ¿verdad? Las tierras por allá extrañas, están aquí en su casa nuevamente y volvieron a su casa. Qué bueno, le bendecimos, hermano Israel Jiménez. Su vida, Dios siga obrando grandemente. Oí ahorita sonar el saxofón, digo, ahí está Israel, su saxofón acompañándole. Gracias al Señor. La familia comienza con el matrimonio, que consiste en la unión de un hombre y una mujer. El matrimonio fue instituido por Dios conforme a Génesis 2:18. Usen su Biblia y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Allí, después de Dios haber creado todo, por medio de la palabra fue hecho todo lo que existía. Dios decía, sea la luz, se hacía la luz, sea esto y se hacía la palabra. Pero sabemos que cuando Dios va a hacer al hombre, Él se detiene y convoca y dice, hagamos al hombre. Es decir, que a diferencia de toda la demás creación, Dios se tomó un tiempo especial, se esmeró en la edificación, en hacer el hombre, hacerlo. Fue con sus manos, lo formó y de él sopló aliento de vida sobre ese muñeco que había hecho y vino a ser lo que nosotros somos, alma viviente, espíritu vivificante. Allí en Génesis 2:18 dice que dijo Dios, hagamos, no es bueno que el hombre esté solo. En todo lo que Dios había creado, Dios había dicho y vio Dios que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó, dijo que era bueno. ¿Qué vio Dios que no era bueno? Dentro de todo lo que había creado, la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Adán comenzó a ponerle nombre a todo lo que Dios había creado, pero en todo lo que Adán miró y vio, él vio que ninguna de esas cosas eran compatibles con él. En todas esas cosas no se halló una ayuda conveniente para él. Por eso el 21:2 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de su costilla y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y cuando Dios
trajo a Eva a Adán, él sí vio entonces que eso era parte de él, y por eso él inmediatamente exclamó y dijo: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esto sí es parte mía, esto sí es mío. Y será llamada varona porque del varón fue formado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el principio establecido para el matrimonio y la formación de la familia. La familia comienza con el matrimonio de un hombre, valga la redundancia hoy, porque es necesario en nosotros poder redundar sobre esa expresión, sobre de que es la familia está conformada por un hombre y una mujer. Ese es el principio establecido por el Dios creador. No sabemos lo que piensan los que si creen en Dios, si creen en una creación. Yo creo que no. Todos aquellos que piensan lo contrario a este principio, entiendo que ellos no creen en un Dios creador que hizo todas las cosas. Son personas que creen en el relativismo, son personas que creen que el mundo surgió del Big Bang, de una explosión, que el hombre vino del mono y todas estas creencias científicas y que han querido inventar en el infierno para distorsionar los principios sagrados de Dios. Pero nosotros como iglesia somos portadores de esos principios sagrados. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Y es importante que nosotros sepamos quiénes somos y lo que representamos en medio de esta sociedad en la que vivimos hoy. Los matrimonios y la sana vida familiar son los pilares de cualquier sociedad estable y son esenciales para el bienestar de cualquier iglesia local. Basado en lo que se presentó en la sección de la justificación bíblica del matrimonio, entendemos que el matrimonio fue instituido por Dios. ¿Lo creen así? Dios establece el matrimonio. Él es lo que dice lo que es un matrimonio. Un matrimonio está constituido por un hombre y una mujer. Ese es el principio divino dado por Dios para así la formación de la familia. El matrimonio fue idea de Dios, el regalo de Dios para la humanidad a fin de remediar nuestra soledad, nuestra necesidad de un acompañamiento compatible. Ese es el propósito. Como ya se ha dicho, el matrimonio es un pilar de la sociedad, pero la institución del matrimonio vino de Dios. Por tanto, teológicamente hablando, Dios establece los parámetros y la definición del matrimonio. El matrimonio es conformado por un hombre y una mujer que puedan procrear hijos. Los intentos de la sociedad por redefinir el matrimonio no se convierten en la autoridad de lo que se considera ser un matrimonio bíblicamente válido. No es la sociedad la que va a determinar, no son las leyes terrenales las que deben determinar lo que es un matrimonio. Ya el principio ha sido establecido de lo que consiste ser un matrimonio. Jesucristo reafirma este principio bíblico acerca del matrimonio cuando da la respuesta a una pregunta hecha por los fariseos.
en Mateo 19, 4 y 5, él allí reafirma el principio. Él le dice, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que Jesús está reafirmando el principio de lo que ha sido establecido por Dios concerniente a lo que es su matrimonio. La pregunta viene por causa de lo que Dios permitió a Moisés, el divorcio. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Pues Jesús se va al principio establecido. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer y es algo para toda la vida. ¿Que ocurre en desgracia? ¿Ocurre en desgracia? Sí. Pero el principio es este. El principio es que formemos matrimonio, formemos familia para toda la vida. Sabiendo que estamos en medio de una sociedad caída, donde todavía la influencia del mal inciden, pues han de ocurrir todavía desgracia aún dentro del pueblo de Dios. Aún dentro de la iglesia han de ocurrir desgracia donde matrimonios tienen que verse afectados y tienen que recurrir al divorcio. Pero sabemos que la excepción al principio es por causa de fornicación. Es una excepción, esa no es la regla. La regla es un matrimonio de toda la vida, como Dios así lo ha instituido. El apóstol Pablo también cita este pasaje del relato de la creación en Efesios 5:31, lo mismo reafirmando, gloria al Señor, ese principio establecido. El matrimonio fue creado por Dios para proveer compañerismo, asistencia mutua, fortaleza para las vicisitudes de la vida y remediar la soledad de la humanidad. Por eso, cuando nos casamos, hicimos un compromiso, un pacto con nuestra compañera, nuestro compañero. Prometimos amarnos mientras los dos vivamos. En tiempos de enfermedades, en tiempos de salud, en tiempos de escasez, en tiempos de abundancia, en todo lo que la vida dé o la vida quite, prometimos ser fieles unos a los otros. En eso consiste el matrimonio, en ese pacto. Y bajo ese principio no habrá situación en la vida que se presente por la cual un matrimonio tiene que verse roto si nosotros cumplimos con ese principio, esa promesa, ese pacto que hicimos de lealtad, el del uno al otro. Deberíamos entonces luchar por cumplir con ese deber que hemos declarado y prometido ante Dios y los hombres. ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una carne. La soledad se remedia con la llegada de los hijos. Los hijos pues remedian la soledad en el matrimonio cuando los hijos comienzan a llegar. Entonces esa soledad, ese vacío en el hogar se va disipando y esa ayuda mutua de la pareja, que el padre y la madre traen hijos al mundo. Génesis 1:27,
Podemos leer ahí las instrucciones del Señor para la conformación de los hijos. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó, un varón y hembra lo creó, y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad. Tenemos que estar fundamentado en esos principios. ¿Pueden unas parejas del mismo sexo dar fruto? Entonces eso no es matrimonio, aunque lo llamen como quieran llamarlo. Uno de los conceptos de lo que valida el matrimonio es que puedan fructificarse, que puedan reproducirse, que puedan dar fruto. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. Nosotros, como hijos de Dios, somos guardadores de esos principios sagrados. Somos los que tenemos que ser apologéticos, defender esos principios sagrados. Génesis 4:1, allí vemos la primera pareja. Dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después Dios a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. La estabilidad de la pareja influye en la seguridad y la autoestima y el autoconcepto de los hijos. Cuando esas parejas que se unen en matrimonio son estables, conviven armoniosamente dentro del hogar, cuando llegan los hijos, esos principios, esa armonía va a influenciar sobre la crianza de los hijos. Esa estabilidad de las parejas, de ese matrimonio, ha de influenciar en los hijos para que nuestra familia sea una familia preparada para la venida de Cristo. Lo deben de ser padres con intencionalidad y perseverancia. Familia preparada para el retorno de Cristo. Como familia tenemos que ser intencional con nuestros hijos. Tomo Arturo, y perdóname, llegué conversando con Arturo, que lo vi. Cuando llegué lo vi: wow, Arturo, ¿qué tú haces para mantenerte así? Él me dijo: bueno, usted sabe que yo era atleta, yo practicaba deporte. Digo: pero ¿y ahora está haciendo? Dice: no. Entonces él se acordó que él tiene una intención con su hijo. Me dijo: que yo cojo a mi hijo y voy, corro, subo la montaña con él corriendo. Digo: eso te mantiene así. Entonces Arturo tiene una intención con su hijo. Y está influenciando en su hijo, preparándolo ¿para qué? Para alcanzar una meta. Él está siendo intencional con él. Así también nosotros debemos serlo con nuestros hijos. Pero pastor, yo traía a ese muchacho todo el tiempo a la iglesia, y yo todo el tiempo lo traía a la iglesia. No es traerlo a la iglesia. Eso es en el hogar. Es allí donde nosotros
tenemos que trabajar con nuestros hijos. La Escritura tiene las instrucciones claras para la crianza y la vida familiar. Vámonos al Shemat allá, registrado en Deuteronomio 6, 4 al 9. Nos provee 3 lecciones fundamentales para el hogar. Vayamos allí. Gloria al Señor. Alabe a Dios, puede glorificarlo. Allí podemos oír a Moisés recordándole al pueblo las instrucciones que Dios le había ordenado. Y comienza diciendo: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. El verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirá a tus hijos, y hablará de ella estando en la iglesia, en tu casa. Háblale acerca de Dios en tu casa. Si queremos familia preparada para el retorno de Cristo, tenemos que ser intencional en cuanto a formarlo e instruirlo en la palabra de Dios. Estamos en un mundo muy convulsionado, pero nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que trabajar en la formación espiritual de nuestros hijos, para que las corrientes que nos arropan hoy no arrastren a nuestros hijos. No es concebible que los padres vengan a gozarse en la iglesia y dejen sus hijos en su casa. Hay que ser intencional en esto, siguiendo las instrucciones de Dios de cómo debemos hacerlo. No creamos, amados hermanos, iglesia, que con traer solamente a nuestros hijos a la iglesia estamos cumpliendo con este mandato de Dios. Mayormente las madres, que son las que tienen mayor influencia sobre los hijos. Sí, porque son las que más tiempo comparten con los hijos. Por eso Dios le prohibía al pueblo de Israel tomar mujeres paganas de esos lugares ahí. ¿Por qué? Porque las mujeres tomaban esas mujeres que estaban con los hijos. ¿Qué le iban a enseñar allá? Esas cosas. Entonces, como madre, tienen un mayor compromiso con Dios en cuanto a criar hijos para Dios. El salmista en el Salmo 127 dice: que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Vamos a criar hijos que sean herencia de Dios, que sean de Dios. Usted no cría hijos para el otro. ¿Dónde están nuestros hijos hoy? ¿Dónde están tus hijos? Pregúntate. ¿Están sirviéndole a Dios? ¿Dónde están? Repítesela todos los días. Repítela a tus hijos. Habla de ella estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, la atará como una señal en tu mano, estarán como frontal en tus ojos, y la escribirá en la puerta de la casa. Oh, hay que ser intencional en esto. Tenemos que levantarnos como iglesia hoy, no solo lamentarnos de la situación. Vamos a hacer algo. La lealtad de la familia para con Dios, la transmisión de nuestra fe y amor a nuestros hijos por medio del evangelio. Esos son
los requisitos de nosotros, ver que nuestros hijos estén sirviéndole a Dios, les sirvan a Dios. Me gozo en ver que los hijos de nuestros pastores sigan el ministerio, sigan pastoreando. Yo me gozo cuando veo eso. Está bien de que el pastorado no es una herencia. No es una herencia porque yo estoy aquí en la central, mi hijo no tiene que heredar la iglesia central, pero él sí puede ser un pastor, puede ser en otro sitio. Él sí puede seguir con el legado pastoral. Él sí puede tener lugar y servir en esta iglesia si quiere ser un pastor. Yo me gozo en eso cuando veo a Ismael Rodríguez, hijo de Juan Rodríguez, que ministrando en esta iglesia, que bueno, nuestros hijos tienen que encontrar lugar en esta iglesia para ellos, si quieren servir, porque nosotros ya vamos desgastando, ¿no? Vamos decreciendo, pero ellos van creciendo. Son los que, si Cristo no viene, los que han de sostener esta iglesia para continuar en la postrimería. La idea subyacente es que el amor de Dios se preserva y garantiza con la intencionalidad. Y en otras palabras, la responsabilidad principal de los padres es transmitir la fe, un amor por Dios a sus hijos. Podemos ver Deuteronomio 6:25. ¿Qué pasaría si esto sucede? ¿Qué pasaría si nosotros cumplimos? No es suficiente traerlo a la iglesia, no en la casa. Mire, no hay mejor maestro para los hijos que los padres. Los hijos hacen lo que sus padres le dicen. Oye, usted le puede poner un maestro, no, pero el hijo cree lo que su padre, su madre le dice. Eso es. El muchachito se puede encaramar en un lugar alto y el papá le dice, tírate, y él se va a tirar porque él confía en su padre. Él cree que su padre no lo va a dejar caer. Él no va a tener miramiento. Él cree en su papá y se va a tirar. No hay mejores maestros para los hijos que los padres. No hay mejores maestros, porque los hijos creen lo que sus padres le dicen. Por tanto, la influencia de los padres sobre los hijos en cuanto a la fe es extraordinario si nosotros somos intencionales en esta parte. Seamos intencionales. ¿Qué tú quieres que tu hijo sea? Hermano Arturo quiere que su hijo llegue, alcance una posición en el deporte. Él está ahí y siendo intencional con su hijo. Usted quiere que su hijo sea cristiano, debe ser intencional con él. Debe enseñarle como Dios dice la palabra, repetírsela, recordársela cada día. ¿Qué dice Deuteronomio? Dice, entonces tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces habrá justicia. Entonces veremos cumplirse lo que Dios así ha ordenado. Dios, refiriéndose a Abraham en Génesis 18:19, nos dice, Dios dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre él, sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que él va a mandar a sus hijos que guarden mi palabra, que me obedezcan. ¿Sabe Dios que tú lo vas a hacer también? Josué también hizo antes el pueblo de Israel una declaración de su fe y convicción, haciendo la siguiente declaración. Josué 4:15. Viendo él la situación del pueblo de Israel, él reúne al pueblo y ante el pueblo él le dice, si a ustedes les parece mal servir a Jehová,
Escojan hoy a quien usted quieran servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué sabía por qué decía eso. Él sabía, él podía decir eso porque él se había preocupado en instruir a su familia, en enseñar a su familia en el temor de Dios, a obedecerle a Dios. Podemos leer el Salmo 78, 5 y 7, 5 al 7. Vaya conmigo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin, oh gloria a Dios, aleluya, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como su padre, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su espíritu, para con Dios en su espíritu. Necesitamos nosotros asumir el compromiso ante Dios, más en estos tiempos que estamos viviendo hoy, donde la familia está atacada, en las escuelas, donde quiera, los medios de comunicación, el internet, todo está siendo bombardeada la familia, porque los planes del infierno es la destrucción de la familia, porque el propósito de Satanás siempre ha sido destruir la raza humana, destruir al ser humano, destruirnos, matarnos. Ese es su propósito. Sabemos que Cristo no viene a buscar familia salva. ¿Cómo, pastor? Sí, ¿no? Jesús viene por una iglesia que esté preparada. Si la salvación fuera por familia, nos perdiéramos todo. Si la salvación fuera por familia, sería difícil, ¿no? Pues yo tengo que velar porque mi familia es salvo, que si no hay salvo, si uno no es salvo, entonces nos perdemos como familia. No, Cristo viene a buscar una iglesia donde nosotros somos parte de ella. Cristo viene a buscar una iglesia que constituye la familia de Dios, que son todo lo lavado con la sangre de Cristo. ¿Cuánto hay aquí de ellos? Por ellos, aunque Jesús apoya a la familia, Él no la absolutiza. Mateo 12, 48 y Marcos 3:33. Respondiendo él a los que le decían ¿esto qué? Jesús estaba allí predicando, hablando la palabra de Dios ante una multitud. Se acercaron algunos de sus discípulos porque sus madres, sus hermanos querían verle, y la multitud le impedía a ellos acercarse. Ellos fueron con una intención. Ellos fueron mayormente, según algunos estudiosos, a buscar a Jesús, a llevárselo, porque decían que Jesús estaba loco. Mire, ese muchacho está loco. Vayan, búsquenlo, hagan algo. Ellos fueron con esa intención, no fue con otra. Por eso Jesús sale con estas palabras tan duras para ellos. Jesús dijo, respondiendo él a los que le decían esto: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí, mi padre, mi hermano, mis hermanos, son esos. ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está estableciendo un nuevo orden de familia.
el orden de la familia de Dios. Un nuevo orden familiar. Mi familia ahora son todos los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Ese, el que haga la voluntad. Ese es un nuevo orden. En otro orden dice que no vino a traer paz a la tierra. Por eso Jesús no absolutiza el orden familiar, aunque lo apoya, aunque ordena a vivir en familia, pero Jesús sabe lo que Él vino a traer a la tierra. Él sabía que por causa de Él iban a haber familia dividida. Mateo 10, verso 35, dice: no penséis, el 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Vino a traer problemas en la familia. ¿Y por qué? Hemos conocido personas que han sido echadas de su casa porque se han convertido a Cristo. ¿No ha oído usted de alguien de eso? Ramona de García, la esposa de Genaro García, esa la echaron de su casa porque se entregó a Cristo. Y usted puede conocer a algunos que haya por ahí que porque se entregó a Cristo, su familia dijo: no, te voy a desheredar, te voy a sacar, porque fueron entregadas a Cristo. Entonces, ahí la familia no es absolutizada. Ahí hay problema. El orden de la familia que Cristo establece ahora es un orden de familia de aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios, aquí en esta familia no hay nietos. Aquí solamente hay hijos. Y todos nosotros lo que somos es hermanos unos de los otros. Por eso nuestros hijos debemos traerlo al Señor para que sean nuestros hermanos en Dios, en Cristo. Porque aquí solamente hay hijos. No hay primo, no hay primo hermano, no hay nieto. Dios no tiene nieto. Dios tiene hijo. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y entonces aquí Él pone el precio que debemos pagar por seguirle a Él. El que ama a padre o a madre más que a mí, requisito para formar parte de esta familia. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijos o hijas más que a mí no es digno de mí. El que toma su cruz y sigue en pos de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El ser parte de esta familia demanda un amor supremo a Dios y a Cristo. Estar dispuesto a darlo todo, aún nuestra propia vida. Yo no sé cuántos están dispuestos a eso, pero cada uno tiene que estar dispuesto, porque cada hombre, oí a alguien decir que cada hombre tenía que estar dispuesto, si vive, saber por qué ha de morir. Todo el que vive debe saber por qué causa tiene que morir. Nuestros patricios estuvieron dispuestos a morir por la liberación de nuestro país y se entregaron a esa tarea. Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por cumplir con lo que su padre le había comentado. Y Jesús demanda de nosotros que estemos dispuestos a amarle a Él más que a nuestra propia vida. Así que si tenemos que morir siéndole fiel a Él, tenemos que tener esa disposición, porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Oí la historia de un hombre que la Inquisición lo agarró y por su fe
lo metieron en la tortura, había un medio de tortura que le decían el postro, el caballo, eso le daba brinco y salto que le sacaba hasta el hígado, y cogían y los angluteaban, entonces le preguntaban, ¿niega a Cristo? No. Volvían otra vez, ¿niega a Cristo? No. Y ya la tercera vez él dijo, sí, lo niego. Cuando lo soltaron, se murió, queriendo salvar su vida. No solo perdió esta vida, sino perdió esta y la otra, porque negó al Señor. No importa que te mate, sé fiel a Dios. ¿Sabe por qué Jesús estaba dispuesto a ir y entregarse a morir? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabía que al tercer día iba a resucitar de los muertos. Me van a matar, me van a crucificar, me van a sepultar, pero al tercer día me levantaré de los muertos. En Gálatas 6:10 nos manda a hacerle bien a todo el mundo, pero dice mayormente a la familia de la fe. Sí que hay una familia de la fe, que es la verdadera familia y la familia eterna. Usted y yo somos hermanos para siempre, hermanos eternos para toda la vida. Esta familia es eterna. Por tanto, iglesias, seamos intencional con nuestros hijos. Si usted no tiene hijo, adopte un niño, una niña. Los adolescentes están siendo susceptibles a la palabra de Dios. Sabemos que el Señor no ha venido es porque Pedro dice que la paciencia de Dios es para salvación. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Si Dios no ha venido es porque todavía ama a esa gente, esos que todavía están allá afuera. Y es el deber de nosotros como iglesia, el deber de nosotros como iglesia es salir. El supervisor en su mensaje que dio, hablaba que me conmovió mucho. ¿Sabes? Hablaba del Titanic. Cuando el Titanic se iba a hundir, los primeros botes de salvavidas, la mayoría salieron medio vacíos. Porque la gente no pensaba que el barco se iba a hundir. Ellos creían que no, ese barco, y no salieron. Entonces, se fueron la mayoría con cupo para la gente. Cuando el barco se hundió, muchas personas quedaron flotando en su salvavidas en el mar, pero es un agua helada, fría. Comenzaron a pedir auxilio. Los que iban en las botes escucharon la voz de auxilio, pero por temor no regresaron, porque pensaron que también se iban a hundir o se iban a perder. ¿Cuántas vidas hubieran podido salvar si ellos hubieran regresado? Todas esas personas murieron porque aquellas personas que tenían la posibilidad de ayudarle a salvarse no fueron a ayudar. Si nosotros como iglesia que tenemos en las manos este plan de salvación que Dios lo ha puesto en nuestras manos, nos quedamos en las cuatro paredes y no, santo Dios, no salimos ahí a ese mundo, ellos se van a perder, ellos van a perecer, porque hay sentencia de muerte sobre ese mundo. Y nosotros no podemos quedar tranquilos aquí, dando servicio y alabando a Dios aquí, cuando esa gente se está perdiendo por ahí. En nuestras manos está depositado el ministerio de la reconciliación de ese mundo. Como iglesia tenemos ese compromiso, esa responsabilidad sobre nuestros hombros.
Vayamos, le dejo eso de tarea, pero la paciencia de Dios es para salvación. Dios ama a esa gente. Están ahí afuera. Y recuérdense que Jesús dejó 99 y se fue por una sola. Dios le bendiga. Gracias por permitirme usar su púlpito y estar aquí con ustedes. Espero poder bendecir su vida en este día. Y gracias, pastor. Gracias por la oportunidad.